Muy bien. Entonces, otra vez, bienvenidos a todos, buenos días. Em, decíamos que no tenemos nada todavía de guías, no tenemos nada de información del proceso inconcluso y tampoco ha aparecido en Venus la liga para poder consultar nuestra sede. Dijeron que hoy, bueno, ya UCICAM, ya, bueno, ya ustedes ya están entendiendo cómo funciona esto de UCICAM. ¿Sí? Una de las líneas de política pública es la dignificación y revalorización docente. Así como que los viejos ya estamos considerando, bueno, cuando digo viejos, digo a los que ya tenemos cierta antigüedad, ya estamos considerando que cuál dignificación docente. Perdón, no he encendido mi cámara. Ya estoy, perdón, ando con la cámara apagada. Estamos aquí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Habíamos nosotros estado, bueno, lo último que hicimos el jueves y el viernes fue ver cómo estaba esta cuestión de el simulador, que creo que ya nos dio una gran luz de cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estar con toda esta información. Entonces ya vamos, el curso va sobre eso, no está alejado, entonces nada más es cuestión de apuntalar algunas cosas. Por ejemplo, qué cosas, esta cuestión de los adolescentes, que ustedes ya vieron, pero pues de todas maneras vamos a comentarla, sería una de las cosas que tendríamos que ver, y es la que me surge ahorita de pronto, que debe ser vista, arreglada. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando con con esta presentación, que ya la traemos de un lado para otro. ¿Sí me escuchan bien? Si no me escuchan bien, por favor, díganme, ¿sí? Entonces, ya habíamos traído esta publicación de un lado para otro y estábamos ya trabajando sobre eso. Entonces, acuérdense, muy importante, estamos trabajando con el marco de excelencia. Es muy importante porque ahí se está basando, de ahí se van a basar los instrumentos de valoración. ¿Sí? ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, promoción vertical, que ya hizo una etapa, se basó totalmente ahí, en marco de excelencia, y entonces el curso también de ANUYES está basado en el marco de excelencia. Así es que vámonos sobre ese marco de excelencia, y ya sabemos que en Classroom hay solamente el extracto para docente. Dijimos que no vamos a abordar ahorita técnico docente. Ahora, importantísimo, cuando yo me quiero aprender las cosas, hago así como una especie de plana hasta que me quedan clarísimas. Entonces, muy claro, vimos el examen, el simulador, y nos dimos cuenta que estaba con base en estos dominios. Entonces, es muy importante que ustedes se aprendan esos dominios. Si no de memoria, sí muy razonados y muy qué quieren decir cada uno de ellos, y así como que las palabras clave de cada dominio. Lean los criterios, y de cada criterio sale un indicador. De los indicadores hacen los exámenes. Entonces, es muy importante que veamos esto. Ahora, estuvimos viendo, bueno, aquí vienen los demás, para que por lo menos vean de qué se trata, y estuvimos viendo el artículo 3º constitucional, y estuvimos viendo los principales cambios. Uno de ellos era la asequibilidad de la educación, que decíamos que esté al alcance de todos, que puedan que puedan realmente tomarlo, que esté a su mano, que esté disponible para ellos, que realmente puedan acceder. Eso sería la asequibilidad de la educación. Muy bien. Y estamos viendo, muy importante, que
el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos. Muy importante. Y vemos por ahí cómo hay muchas palabras como cultura de paz, como enfoque en derechos humanos, como perspectiva de género, como mejora continua, equidad, excelencia, inclusión, interculturalidad, que son todos términos que andan volando de un lado para otro y que finalmente definen el artículo 3º constitucional. Y recuerden que la excelencia la estamos entendiendo como una mejora integral constante, como una mejora continua que va a promover el máximo aprendizaje de los educandos para el desarrollo del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos de la escuela y comunidad. De hecho, recuerden que uno de los dominios es la gestión, más bien, el trabajo colegiado, la gestión y la vinculación. Entonces tiene que ver con ese fortalecimiento de los lazos de la escuela y comunidad. Y pensamiento crítico, no hay que confundirlo con pensamiento creativo. Y acuérdense que el pensamiento crítico es precisamente tener un razonamiento de calidad que tenga los compromisos pertinentes para emplear y buscar un análisis con fundamentos. Es decir, el pensamiento crítico es aquel que me permite hablar, pensar, actuar, no desde el estómago, no desde el corazón, sino desde el cerebro. Entonces, esa objetividad que debería tener para poder actuar. Y esto se aplica no solo a nuestros estudiantes, también debería aplicarse a nuestra comunidad educativa, a toda la comunidad escolar. Tendría que aplicarse. Muy bien. Entonces, hasta aquí habíamos visto esto. Perfecto. Y habíamos visto también que a partir del artículo 3º constitucional se derivan 3 leyes secundarias, que como son leyes tienen la misma categoría, el mismo estatus, pero hay una que es mucho más impactante que otra. La semana pasada, el jueves, estuvimos hablando de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Veíamos que hay 3 grandes procesos. Admisión es para entrar, promoción es para subir de nivel o de salario, reconocimiento, que no subo de nivel ni de salario, no subo de puesto, pero es precisamente una prebenda, un premio que me gano o presento un reconocimiento que me gano por mi calidad y por mi desempeño como docente o directivo. Entonces estábamos viendo que para educación media superior tenemos tutorías, bueno, ser tutores de docentes de nuevo ingreso, la beca comisión, que es que tú te vas a estudiar y te pagan tu salario, y la asesoría técnica que estaría dando un director. Por el momento no tenemos ATPs, asesores técnicos pedagógicos en media superior, no los tenemos. Entonces, dentro de promoción, pues bueno, está la vertical que me permite avanzar puestos hacia arriba, docente, subdirector, director, etcétera. Y la horizontal que me permite ganar más dinero sin dejar de ser lo que soy. Entonces, para docentes, pues tenemos las horas adicionales, tenemos la de incentivos, que es ganar un poco más sobre tu sueldo base, y tenemos la de cambio de categoría, que esa aplica sobre todo para educación media superior. Ustedes van a entrar con la categoría más baja. Entonces, a lo largo de su servicio docente, van a ir aumentando de categoría. La gente, hay una categoría de 40 horas y donde se llama, en el caso de muchos subsistemas, se llama titular C, que es la categoría más alta,
Y bueno, ya los docentes que llegaron a titularse, además de tener muchos años, la mayoría también ganan mucho más, son los que ganan más. Entonces, la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional en materia de mejora continua, que es la que crea Mejoredu, es quien va a estar al pendiente de esta mejora continua en la educación y es quien se encarga, entre otras cosas, de ver, está en eso, hacer la trayectoria profesional de un docente, cómo se tendría que ir formando. Ojalá que ya les toque a ustedes, que haya un proceso desde que tú inicias, qué cursos tienes que tener, qué diplomados deberías, en qué diplomados deberías entrar, qué habilidades necesitas fortalecer para llegar a ser un docente de excelencia. Excelencia entendida como mejora continua. Y también de esta manera poder tener un mejor trabajo docente, sobre todo en bien de nuestros alumnos. Eso es lo que estaría haciendo, entre otras cosas, este organismo. También tendría que estar viendo, evaluando la calidad de la educación que damos para poder hacer ajustes y poder proponer. Está muy en pañales, ¿eh? Antes de esto teníamos algo que se llamaba INEE, a lo mejor algunos de ustedes oyó hablar de él, era el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tenía mucho trabajo, se evaluaba. El problema fue que se metió a la evaluación docente, no de muy buena manera, y bueno, eso fue motivo para que en cuanto se dio el cambio, del artículo 3º constitucional, el INEE desapareció y se fue. Entonces, era un organismo autónomo, no tenía que andarle dando cuentas al Estado, y Mejoredu no es un organismo autónomo. Entonces, Mejoredu se va a meter hasta donde le dejen, porque no tiene autonomía. Es uno de los grandes problemas que tenemos al estar desapareciendo instituciones autónomas, que hay, bueno, todo tiene su punto negro y todo tiene su punto blanco. Entonces, es una de las cuestiones que vemos que le hace falta a Mejoredu, poder tener mayor autonomía, porque así como está, pues va a hacer lo que le digan las autoridades, no va a ir más allá de lo que le manden. Y finalmente, la ley que más impacta, la principal, es la Ley General de Educación. Acuérdense, la Ley General de Educación es una ley secundaria que se deriva del artículo 3º constitucional. Aquí nada más vamos a ver las cosas más importantes. En lo que les he subido en Classroom está un video muy interesante del profe Martín, que me gusta cómo lo explica, porque lo explica bastante bien esto de la Ley General de Educación. Entonces, lo primero que nos dice en su artículo 2 es algo que ya sabemos que debemos tener muy claros. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Por lo tanto, tiene que garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Por ejemplo, un programa en educación media superior fue la beca Benito Juárez, que se deriva de aquí. Otra cuestión, bueno, seguimos con algo que se llama Movimiento Yo No Abandono, que entre otras cosas tiene un programa de habilidades socioemocionales que se llama Constrúyete y que ahorita lo están trabajando mucho para que pueda apoyarnos en este trabajo. Así que en políticas públicas
bueno, una política pública se llama calidad y equidad de los aprendizajes y tiene que ver precisamente con la calidad, la asequibilidad que hablábamos hace rato de la educación para todos nuestros estudiantes. Entonces, ahí está. El artículo 2 me está hablando sobre esas cuestiones. Recuerden que si tienen una duda o un comentario, activen por favor escriban en el chat, activen su micrófono, ¿sí? Bueno, luego tenemos el artículo 11. No vamos a ver todos y cada uno de los artículos. Vamos, aquí lo importante es ver la esencia y lo vamos a adicionar, lo vamos a enriquecer con los dos videos que les puse sobre Ley General de Educación. Entonces, no vamos a ver así. Y este dice otro. Estamos viendo lo esencial. Si captamos la esencia, va a ser mucho más fácil. En el capítulo 1, en el artículo 11, ya nos habla de la nueva escuela mexicana. ¿Y cuáles son los 3 ejes? Así lo manejan, 3 ejes de la nueva escuela mexicana. Los 3 ejes son esos: equidad, excelencia y mejora continua. La nueva escuela mexicana es una nueva manera de ver la educación. Es un modelo educativo que se busca en qué tipo de mexicano se pretende formar. Eso es un modelo educativo. ¿Qué tipo de mexicano pretendemos formar? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, la nueva escuela mexicana pretende formar un individuo con inclusión social, que sea intercultural, que tenga una cultura de paz, que busque la excelencia a través de la mejora continua. Eso es que tenga un enfoque de derechos humanos y que tenga una perspectiva de género. Eso es lo que pretende la nueva escuela mexicana. Y en ese sentido de excelencia, que tenga un pensamiento crítico. Eso es. Más aparte, todo lo demás. Pero en pocas palabras, digamos que eso es. Entonces, dice que la nueva escuela mexicana buscará la equidad, la excelencia, la mejora continua, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Eso es lo que pretende. Y entonces, dice que en esta equidad y excelencia educativa, las medidas estarán enfocadas a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo. No lo vemos todavía palpable. Esto esperemos que vaya caminando. No está palpable, pero en nuestro contexto debería ir las medidas para los telebachilleratos, que de nosotros son los más vulnerables y los que tienen mayor rezago educativo por la naturaleza en la que están. Entonces, tendríamos que ir ahí, pero también dice que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, y aquí está en pleno la modificación al artículo 3 constitucional, identidad cultural, origen étnico, estamos hablando, por ejemplo, de minorías como los afromexicanos o los de pueblos originarios, que llamamos indígenas, o nacional, bueno, los migrantes.
¿sí? Por situación migratoria, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. Entonces, vean cómo nos está hablando de interculturalidad, de inclusión, de cultura de paz, enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. Todo junto ahí. Muy bien. Entonces, el artículo 46 ya se dirige directamente a nosotros. Y nosotros tenemos una situación. La situación es la siguiente y es algo que ustedes tienen que llevar muy claro, muy concientizado y deben entender que también permea muchas cosas. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros somos educación obligatoria, es verdad, pero somos lo que sigue de educación básica. Tradicionalmente los padres llevan a sus hijos a preescolar. Algunos no los quieren meter, pero ya al final, en tercer año, los meten porque saben que probablemente no se los acepten para primaria. Entonces, primero es totalmente voluntario, muy pocos los llevan. Segundo, como que ya es obligatorio, pero se resisten. Y ya tercero, casi todos llevan a sus niños a tercero porque saben que es obligatorio y es el paso para primaria. Muy bien. Primaria. Son muy pocos los padres que no mandan a sus hijos a primaria. Realmente son pocos considerando el panorama nacional. Sí los hay. Hay gente que pone a trabajar a sus niños, pero son relativamente pocos. Muy bien. En secundaria la cosa cambia un poco, son menos, pero todavía sigue siendo mayoría muy fuerte, es decir, un gran porcentaje, el que manda a sus hijos a la secundaria. Pero el panorama cambia totalmente cuando nos vamos a nivel medio superior. En primer punto, no hay suficientes escuelas de nivel medio superior. No, y ustedes, a los que ya están trabajando, lo saben. No hay suficientes escuelas. Entonces, para empezar, no está garantizada la cobertura, no todos entran. Eso es una. La otra cuestión, por la edad que tienen, los chicos empiezan a rebelarse y se rebelan en muchos sentidos. Entonces, es posible que sus padres decidan o ponerlos a trabajar o ya no mandarlos a la escuela o dejar que hagan lo que ellos quieren. Y muchos de ellos en esta situación se van, abandonan. La otra cuestión es que ya son casi adultos y ya empiezan a tener situaciones de adultos. Por ejemplo, que el embarazo, el matrimonio, eso hace que nuestros chicos se vayan. La otra cuestión, empiezan a cuestionarse su vida. Ellos van a preescolar porque mamá, papá los llevan. Van a primaria porque les dicen que tienen que ir. En secundaria todavía no cuestionan para qué van a la secundaria, pero en media superior empiezan a cuestionar para qué vengo yo a esta escuela. Y a veces las escuelas no les dan respuestas, no son pertinentes para ellos. Entonces, ellos abandonan y se ponen a hacer otra cosa. Hay otros que tienen un proyecto de vida de hacer dinero rápido y se van a trabajar o tienen la necesidad de apoyar a sus padres. Es muy fuerte. La otra cuestión, hasta la secundaria hay un vínculo muy fuerte con padres de familia. Llegan a la media superior y ya ese vínculo ya no es tan fuerte. Debería, pero ya no es tan fuerte. Entonces empiezan también a sentirse un poco perdidos. Y otra cuestión nos corresponde a nosotros. Nosotros que no fuimos formados como docentes, damos clase de acuerdo a cómo nos dieron clase a nosotros. Y nosotros fuimos universitarios. La gente que nos dio clase a nosotros es gente universitaria que tampoco tiene formación pedagógica, generalmente. Habrá algunos que sí, pero la mayoría no la tiene. Entonces nosotros les damos clase como nos dieron a nosotros, de esa perspectiva fría, alejada,
tratándolos mal muchas veces, y entonces los chicos, bueno, pues se van porque no logran ser detenidos, no le entienden, los profesores no se detienen a procurar que nadie se les quede atrás. Simplemente vamos, hay que terminar el programa, vamos todos. E incluso, y ustedes lo van a ver cuando entren al servicio, hay muchos comentarios despectivos con respecto a nuestros estudiantes. Entonces, la situación es multifactorial y nosotros, como ningún otro nivel, tenemos una deserción escolar espantosa. Es una alta deserción a nivel general en todos los subsistemas, en todos los contextos, en todos los estados, en todos los semestres. Nosotros tenemos algo que se llama eficiencia terminal y eso es un índice que me mide cuántos de los que ingresaron terminan. Y hay escuelas que tienen una eficiencia terminal casi del 50%, lo cual es espantoso, porque dejaste ir a la mitad de tus alumnos. ¿Qué sucedió en el trayecto? ¿Qué de lo que pasó realmente es culpa tuya, como escuela? Acuérdense, nosotros somos parte de la escuela. En la escuela, después de los estudiantes, la parte más importante somos nosotros, los docentes. No hay nada más importante. Es en ese orden, estudiantes, docentes y luego todos los demás. Entonces, en esa importancia que tenemos, pues también tenemos responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo como docentes para que no se nos vaya? Así es que este gran problema de la educación media superior tiene que atacarse de alguna manera. Y el artículo 46 dice que las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias establecerán de manera progresiva políticas para garantizar la inclusión, llegan todos, la permanencia, no se me van, y continuidad, que tiene también con, o sea, sí estás ahí, pero no reprobando, sí estás ahí, pero avanzando en ese tipo educativo, poniendo énfasis en los jóvenes a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. Y otra vez, de ahí viene lo de la beca Benito Juárez. De igual forma, implementará un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga la instancia competente para egresados de bachillerato profesional, técnico bachiller o sus equivalentes que no hayan ingresado a educación superior con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral. Eso aún no lo tenemos consolidado. De hecho, desde antes, desde la RIEMS, hubo ensayos para hacerlo, aún no lo tenemos consolidado, pero lo demás sí, ahí va. Entonces, quedamos claros que la deserción y el abandono escolar son el gran talón de Aquiles de nosotros. La deserción escolar es cuando ellos se van y ya no regresan. El abandono puede ser que se vayan un semestre, pero luego regresen, o se vayan un año, pero luego regresen. Abandonan, pero vienen. Y la deserción es, ya, no vienen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales retos de la educación media superior? Bueno, los principales retos ya los estábamos viendo, que se nos van. ¿Cuál es el principal reto? Bueno, que se queden. Ese es un reto. ¿Qué tendría que ser otro reto? Que ellos no ven pertinente a la escuela, no la ven necesaria. ¿Cuál es el reto? Pues que sí la vean necesaria, que la escuela sí les esté dando una alternativa, que sí sea, bueno,
Si te quedas en la escuela, mira, tus opciones son estas. Y aquí tenemos un problema muy fuerte. Aunque en el medio superior, en el bachillerato tecnológico, podría disminuir. El problema muy fuerte es el siguiente. Yo calculo que ustedes deben andar por ahí entre los 20 y los 30 años, la mayoría de ustedes. Es decir, en los 20 yo creo que andan la mayoría de ustedes. Bueno, sus abuelos que tuvieron una carrera por allá en los años 50, 40, tenían una carrera y tenían la posibilidad de una movilidad social, de un ascenso económico. Y era clásico que estudia una carrera y te sacará de pobre, vas a tener movilidad social. Después vienen sus padres, por allá de los 70, y pues ya no es tan fácil el asunto. Resulta que sí, que todavía tengo posibilidades con una carrera, pero ya no es tan fácil como le pasó a mis padres. Y luego vienen ustedes. Y para ustedes está siendo más difícil tener ya una seguridad laboral con una licenciatura. Muy bien, eso es un fenómeno a nivel mundial, me parece. Entonces, ahora necesitamos tener una alternativa, otra alternativa, porque eso que fue cierto en los años 50 ya no es cierto ahorita, ya no lo es. Entonces, nuestros estudiantes, los de bachillerato tecnológico, por ejemplo, podrían ser bien preparados como técnicos e integrarse al sector laboral y podrían ser técnicos calificados y podrían tener una buena calidad de vida económica hablando. Entonces, la escuela, nuestras escuelas, incluso también en capacitación para el trabajo, nuestras escuelas tendrían también, los bachilleratos generales también incluidos, tendrían que darles una pertinencia o ser pertinentes, darles respuestas a esos estudiantes. A los de bachillerato tecnológico, garantizarles de alguna manera que terminando esa carrera técnica, ellos podrían, si lo desean, insertarse con éxito en el sector laboral. Y también deberían garantizarles que terminando podrían ingresar a la educación superior, pero no se la estamos dando. Entonces, como no se la estamos dando, es también una de las razones por las cuales nuestros alumnos están abandonando. Es un problema muy fuerte. Entonces, tenemos que tener más escuelas, más cobertura, pero también tenemos que tener más pertinencia, que ellos vean que realmente la escuela les está dando respuestas y también tendríamos que tener pues, mayor calidad. Aquí está. Entonces, como pertinencia educativa, se denomina la adecuación, idoneidad y conveniencia de los contenidos educativos que son definidos por el Estado para ser impartidos a la población de un país por medio de las instituciones de educación, que tanto si les conviene a ellos. Hay cosas que sí vienen desde la SEP, pero hay otras cosas que también son de la escuela y nos van a atañer a nosotros en tanto docentes. Muy bien. Y aquí les voy a poner de una vez, voy a agregar una imagen y esa imagen va a estar acá. Espérenme, les voy a agregar de una vez aquí una imagen que, miren, voy continuamente teniendo material y todo lo demás. Entonces de pronto hago algo y ya después surge más material. Entonces aquí les quiero poner algo. Vamos a ver. Creo que voy a poner las dos y ya después quito a la que no es. Ahí está. Esa es la que quiero.
Entonces, ahí está. Entonces, los retos que teníamos al inicio del sexenio en materia de educación media superior, pues eran esos, calidad y equidad. ¿Para quién? Para los estudiantes. Aumentar la matrícula, porque, digo, se nos están yendo. Mejorar la calidad, disminuir la deserción. Eso es nuestros principales retos en materia de educación media superior. Eso es cuando iniciamos con esto. Ya tenemos ahorita un documento que se llama Líneas de Política Pública, pero eso serían los principales retos. ¿Me esperan? Voy a tengo que conectar mi computadora otra vez. Muy bien. Entonces, esos son los principales retos que tenemos y ven cómo otra vez aquí viene disminuir la deserción, aumentar la matrícula y al mejorar la calidad también se refiere a la pertinencia y a la cobertura. También se referiría a eso. Tenemos que aumentar escuelas porque pues, no tenemos. Después vemos esto, pero eso tiene que ver con esta cuestión. Y entonces, con todo esto, tenemos 8 principios de la nueva escuela mexicana. Lo puse así porque es un documento que ustedes vieron también, me parece, en Anuyes. Lo voy a arreglar. Ahorita mismo busco esto. Pero son 8 principios. Aquí hay 7 porque estos 2 están juntitos. Es fomento de la identidad con México, responsabilidad ciudadana, honestidad, transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, interculturalidad, cultura de paz y respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Esos son los principios de la nueva escuela mexicana. Y entonces, cuando hablamos de fomento de la identidad con México, lo que estamos nosotros hablando sería, voy a insertar de una vez la imagen, estaríamos hablando precisamente de esta interculturalidad que se pretende que nosotros tengamos porque somos un país multicultural, un país pluricultural. Ay, Dios. Somos un país pluricultural. Entonces, lo que necesitamos es, bueno, al ser pluricultural, al ser multicultural, necesitamos tener esta interculturalidad que nos permita tener un diálogo con todos. Eso es lo que tendríamos que tener. Y no está aquí. Bueno, quería ahorrarme, pero no está aquí. Lo buscamos acá. De una vez lo arreglo porque lo entiendo muy bien, pero quisiera que no lo tuvieran ustedes, que ustedes también lo tuvieran claro. Aquí está, miren, son estos. Y de una vez nos llevamos para acá. Qué caray, no me gusta mucho esta cosa, pero bueno. Entonces, déjenme ver. Muy bien. Me estoy tardando mucho en eso, ¿verdad? Vámonos entonces. Si no lo encuentro ahorita, ahí debe estar. Bueno, lo hago después. La cosa es que no quiero que se me pierdan, pero yo lo voy a hacer porque les decía que esto lo tomé así tal cual y bueno, no son 7, son 8. Ahí está. Entonces, la responsabilidad ciudadana pues tiene que ver con esta parte que nos están hablando de que tenemos nosotros
que asumir nuestras responsabilidades, y va muy aparejado con esto de honestidad, que tiene que ver, otra vez vean, todo este discurso político. Finalmente, la educación es el aparato ideológico del Estado. Entonces, tiene que ver con todo este discurso del régimen en el que estamos. Habla de una transformación de la sociedad. Siempre ha hablado de una transformación de la sociedad. Nuestra educación, y bueno, ahorita no es no es la excepción, pero en esa transformación otra vez habla de esta interculturalidad, habla otra vez de esta cultura de paz. En respeto de la dignidad humana es sobre todo el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Por perspectiva de género entendemos actuar, mirar las cosas con equidad para los géneros, no con igualdad, no somos iguales. No somos iguales desde el momento que nosotros tenemos a los hijos. Como madres, nosotras biológicamente las hembras estamos diseñadas para tener a los hijos. Desde ese momento no somos iguales. Entonces, no podemos exigir igualdad para ambos sexos. Los géneros, el género es un constructo social. A ti te dicen que tienes que ser mujer y te crían para ser mujer. Y a ti te dicen que eres hombre y te crían para ser hombre. Pero no hay un concepto totalitario de que ser mujer es esto, ser hombre es esto. Hay un continuo. No sé si aquí era donde hablábamos de razas. Hay un continuo. Tienes a una mujer, que podría decir totalmente mujer, a un hombre totalmente hombre, pero hay diferentes estados y llega un momento que no sabes si el ser humano que está frente a ti cumpliría con la categoría de hombre o cumpliría con la categoría de mujer. Es un constructo social. Por ejemplo, ¿quién dijo que de niña tenías que vestirte de rosa? ¿Por qué? Bueno, alguien lo dijo, es social. Biológicamente, ¿qué importa el color del que te vistan? Las faldas, ¿quién dijo que nosotras teníamos que usar falda y los chicos no? Y que nosotras podemos usar pantalón y los chicos solo pantalón. No pueden usar falda. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que nosotros podemos pintarnos el cabello y en la escuela, si fuéramos alumnas, y en la escuela nos dejan entrar libremente con el cabello recogido, suelto, pintado, peinado en una cola, con aretes sin ellos, y a los chicos no los dejan? ¿Por qué no? Bueno, entonces el constructo de hombre-mujer tampoco es no es biológico, es social. Pero igual si vemos qué es ser hombre, usar pantalones. Bueno, yo solo uso pantalones, soy hombre por eso. ¿Qué es ser hombre? Tener el cabello corto, yo tengo el cabello corto. ¿Qué es ser hombre? No usar aretes, yo no uso aretes. O sea, ¿qué es ser hombre? Y, nos meteríamos en una gran discusión con eso, pero finalmente nuestros estudiantes los vamos a encontrar en una etapa en la que están definiéndose, en la que están encontrándose aún, y en encontrarse se encuentran en muchas cosas. Se van a encontrar para muchas cosas en cuanto a su sexualidad, las expresiones de su sexualidad, pero también se van a encontrar en esas cuestiones de su sexualidad, se van a encontrar también sus gustos, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, etc. ¿Sí? Entonces, estamos en esta perspectiva de género, pero también en este enfoque de derechos humanos. Finalmente, tenemos que hablar del respeto y no solo a los estudiantes, respeto también para nosotros, entre nosotros, con los padres de familia. Ese es el enfoque de derechos humanos, respeto. Y ya vimos mucho de interculturalidad. Tenemos diferente cultura. Aceptar la cultura del otro, las costumbres del otro, las tradiciones del otro. Entablar un diálogo con el otro. Por ejemplo, yo estoy en tierra de migrantes. Aquí
yo conozco muy pocos queretanos, así nada, que tengan por lo menos abuelos queretanos. Conozco muy pocos. La mayoría venimos de otro lado. Entonces, también tenemos diferentes manifestaciones culturales, aunque parezca que no. Entonces, las tenemos y bueno, tendríamos que manifestar de alguna manera esas culturas. Déjenme comentarles que yo procedo de la Sierra Alta de Hidalgo y allá el Todos Santos, el Día de Muertos, es algo muy místico, muy sagrado, algo que se celebra. Entonces, nuestros altares de todo Hidalgo, nuestros altares tienen fondo blanco. Así que después viví en la Ciudad de México, los altares son blancos. Me fui a Jalisco, los altares tienen fondo blanco. Y la primera vez que yo pasé un Día de Muertos en Querétaro fue impresionante porque los estudiantes hicieron altares y el fondo es negro. El choque cultural es muy fuerte. Cuando yo salí de mi oficina y fui a ver los altares, yo no era docente en ese momento, estaba en un puesto directivo, entonces salgo, veo los altares, todavía recuerdo la impresión, el choque cultural, fue muy fuerte de ver el fondo negro. Entonces, es un solo ejemplo, ¿no? Y fue para una adulta. Entonces, ¿qué pasará con los alumnos que a lo mejor toda su vida han estado donde hay fondos blancos en los altares y se encuentran con 30 altares con fondo negro? ¿Qué pasa? Y tiene que establecerse este diálogo, ¿no? Más que condenar ustedes están mal porque el fondo es blanco, así de absurdo es condenar las tradiciones y las costumbres de otros, y tenemos nosotros como docentes que procurar establecer ese diálogo. Obviamente hablamos de una cultura de paz, la no violencia, resolución de conflictos de manera pacífica. A eso se refiere esto. Muchas de las cosas, más que estar buscando definiciones y aprendiéndome la definición, es razonar y comprender de qué se está tratando, ¿sí? Y la otra, esto nos está comiendo, el respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Realmente entender que tenemos que regresar al respeto, realmente respeto por esa naturaleza y cuidar lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, estos son los 8 principios de la nueva escuela mexicana. Son estos 8. Son los que guían todo lo que tiene que ver con nueva escuela mexicana. Alguien me mandó una imagen, supongo que es una imagen de la nueva escuela mexicana. Entonces, vamos a ver si la podemos poner. Si es eso, entonces la ponemos y de una vez nos quedamos con lo que sería. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esto. Y entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Sería eso. Fomento de la identidad de México, responsabilidad ciudadana, la honestidad, participación en la transformación de la sociedad, respeto de la dignidad humana, promoción de la interculturalidad, promoción de la cultura de paz y respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Esos son los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Sobre estos tendríamos nosotros que actuar, sobre ellos. Y con todo esto, nosotros nos vamos entonces a algo que se llama líneas de política pública, que a ustedes no les impacta mucho, pero es posible que sí. ¿Se acuerdan que había por acá esto? Teníamos por acá estos retos en materia de educación media superior. Bueno, cuando hablamos de estos retos, entonces nosotros lo que hacemos es, o lo que se hace a nivel de SEP, y lo hace el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz,
es hacer un documento y decir que hay 6 líneas de política pública para educación media superior. Es decir, hay 6 directrices, hay 6 rumbos por los cuales la SEP se tendría que ir, y todo el Estado tendría que irse para educación media superior. La primera es educación con calidad, reconocer esas necesidades de nuestros estudiantes, ¿sí? La otra, contenidos y aprendizajes para el estudiante, que realmente le den esta educación de calidad. La otra, muy importante, dignificación y revalorización docente. Gobernanza en el sistema educativo, que no es otra cosa más que empoderar a los directores para que haya mayor participación de los agentes civiles externos. Eso es la gobernanza. Deberíamos tener mejor infraestructura educativa, pero no nos la va a dar el Estado. Para eso tenemos que ver de qué manera nosotros tenemos financiamiento y recursos. Una de ellas puede ser por donaciones. Entonces, estas son las 6 líneas de política pública para abordar esos problemas de los que yo les hablaba. Ese gran abandono escolar, esa gran deserción escolar. Tendríamos que hacerlo o lo que se pretende es que a través de estas 6 líneas de política pública podamos realmente hacer pertinente a la educación media superior. Pertinencia que sí les convenga a mis estudiantes y no se me vayan. Que les convenga en el sentido de que realmente les dé una solución, una alternativa de solución, que abone en su proyecto de vida. Entonces, estas 6 líneas tendrían que apoyar y apuntalar a eso. Y de todas ellas, la gobernanza, que no les corresponde a ustedes, sino al equipo directivo, en especial al director, es la que más nos va a guiar. Nos vamos a vincular más con el sector productivo, con el de afuera. Por esa razón, uno de sus dominios es vinculación, gestión y vinculación, porque necesitamos el contexto en donde estamos trabajando, en donde estamos, mirar qué es lo que necesitan nuestros estudiantes del lugar donde estamos y actuar en consecuencia. Alguien me está preguntando si creo que tendríamos que aprendernos esto. Sí. Si no aprendérselo, por lo menos entender de qué se trata cada una de las líneas. El examen ya lo vimos, es muy de razonamiento. Entonces, ¿de qué se trata cada una de esas líneas? ¿Sí? De los principios pedagógicos es cómo vamos a trabajar en el salón de clase, privilegiando qué en el salón de clase. Y las líneas de política pública es cómo el Estado está trabajando para que nosotros también trabajemos con eso. ¿Sí? Entonces, hasta hoy le dejamos por ahí, pero vean cómo en esa nueva escuela mexicana todo está así, hiladito, todo está viendo todo, ¿sí? ¿De acuerdo? El examen ya lo vimos, sí, vimos el jueves y el viernes, estuvimos haciendo el simulador y estuvimos analizándolo. Sí, ya lo vimos. Ahí están, sí, está grabado, todo se queda grabado. Bueno, entonces nos veríamos mañana y estamos todos al pendiente.